sei, torna la vita, dove tu passi, fiorisce il deserto, dove tu guardi, si rischiara il cielo, e in fondo al cuore. 14 de enero de 2024, segundo domingo ordinario. Además de los llamados tiempos fuertes, que preparan y celebran los grandes misterios del nacimiento y de la Pascua del Señor, existe el llamado tiempo ordinario, en el que se evoca la vida pública de Jesús desde su bautismo hasta el anuncio de su segunda venida. Este tiempo ordinario está regido por la lectura de alguno de los 3 evangelios sinópticos. En nuestro caso iniciaremos la lectura del Evangelio de San Marcos, porque estamos en el ciclo B. Esta lectura de Marcos comenzará a partir de la próxima semana, el tercer domingo ordinario. Las lecturas, en cambio, de este domingo están tomadas la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y versículo 19. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 20, y el Evangelio de San Juan se va a leer este domingo, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 textos y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y versículo 19. El capítulo 3 del primer libro de Samuel nos trae el relato de la vocación de Samuel, un joven destinado a una gran misión. Ojalá podamos leer completo este capítulo 3. Samuel tuvo la suerte de ser el último juez de Israel y también de consagrar a los 2 primeros reyes. Ya esto nos habla de su lugar especial en el corazón del pueblo de Israel. Su nombre, Samuel, significa Dios escucha. En efecto, Dios escuchó los deseos y anhelos de una madre afligida por su esterilidad y le otorgó un hijo, que más tarde señalaría entre los israelitas al elegido por Dios para ser su primer rey. El relato que hoy escuchamos está enmarcado entre 2 diálogos entre Samuel y el sacerdote Elí. En medio del silencio de la noche, Samuel escucha la voz de Dios que lo llama. El joven Samuel no conocía a Dios y nunca había oído su voz. De aquí su ignorancia, que le hace preguntarle a Elí si es él quien lo ha llamado. Pero en realidad, los protagonistas del relato son la palabra de Dios y Samuel. Es la palabra de Dios la que constituye a Samuel como profeta y lo convierte en mediador entre Dios y su pueblo. Por eso, como indica el último versículo de nuestra lectura, la palabra de Samuel será una palabra eficaz y reconocida por el pueblo. Samuel debe aprender a reconocer a Dios. La voz de Dios tiene un timbre que solamente un alma disponible y un oído acostumbrado a escuchar a los demás y no solamente a oírse a sí mismo puede detectar. Samuel está en total disponibilidad, pero no sabe reconocer la voz. Esa será la función del viejo Elí, descrito en el versículo 2, como un hombre que no puede ver porque sus ojos empiezan a debilitarse por la edad. Eso hace de Elí alguien que escucha con atención. Por eso es capaz de encaminar a Samuel para que abriera también él sus oídos a la voz de Dios. Su consejo expresa la disponibilidad que Dios espera de quien lo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios escuchó también a Samuel, como antes había escuchado los lamentos de su madre, y le encomendó a Samuel una misión llena de dificultades, que podemos conocer solamente si leemos el capítulo completo, pues la misión se describe en los versículos del 11 al 21 que no leemos en la liturgia de hoy. El auténtico discernimiento nos lleva al compromiso con una misión que siempre ha de ser no en beneficio propio, sino en bien de todo el pueblo. Esta escucha atenta hace de Samuel un modelo profético para todos los discípulos y discípulas de Cristo.
La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Estaremos leyendo de aquí hasta el sexto domingo ordinario algunos pasajes de la primera carta a los Corintios. En el pasaje de hoy, Pablo aborda un problema relacionado con algunos resabios de idolatría que tienen que ver con el culto de Afrodita, la diosa del amor, que contaba con un imponente templo en la ciudad de Corinto. En el culto de Afrodita se ejercitaba la prostitución sagrada, que se justificaba a través de algunos refranes populares que Pablo cita en el versículo 12. Todo me está permitido. Y también la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estos refranes, que eran populares en su época, favorecían la mentalidad de que las funciones corporales no afectaban en nada la condición espiritual de la persona, por lo que el creyente podría escoger lo que quisiera y hacer lo que le plazca sin alterar su condición de cristiano. Pero Pablo advierte a los corintios que quien ha sido incorporado por el bautismo como miembro vivo al cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, se convierte en un templo donde Dios habita. Y porque el bautizado está habitado por la Trinidad, esto le exige una ética cristiana, fruto de la vida nueva recibida en el bautismo. El cuerpo no es algo separable de la persona, es su modo de existir en el mundo. El creyente ya no puede hacer todo lo que le apetezca, sino que sus criterios de vida han de ser los de Jesús y del Evangelio. El cuerpo compendia la dignidad de la persona, por eso hay una radical bondad en el cuerpo humano. Esto implica una correcta valoración de la sexualidad, que es una importante y decisiva dimensión del cuerpo. El cuerpo es para el Señor y medio para la realización de la persona. Por eso no es algo que pueda usarse y abusarse al propio capricho, sino que implica una relación, un intercambio, una entrega personal mutua y no la simple acción egoísta e instrumentalizadora de otra persona. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. En los primeros días de su ministerio, Jesús aparece en el cuarto Evangelio con quienes han de ser sus primeros discípulos. Juan Bautista revela a Jesús como el Cordero de Dios elegido y enviado por Dios para quitar el pecado del mundo. Ya desde el libro del Éxodo 14, 21, 28, hasta los poemas del siervo sufriente en Isaías 53, 7, la imagen del Cordero está unida a la salvación del pueblo de Dios. Por eso en la tradición del cuarto Evangelio, Jesús morirá en la cruz a la misma hora en que los corderos eran sacrificados para la Pascua, como nos recuerda Juan 18, 22. Los discípulos son definidos en la lectura como los que siguen a Jesús. Son dos los discípulos de Juan, los primeros en dejar a Juan Bautista para seguir a su nuevo maestro, un nuevo rabí, habiendo escuchado en el fondo de su corazón la proclamación del Bautista. Jesús los recibe con una pregunta: ¿qué buscan? Son las primeras palabras de Jesús que registra el cuarto Evangelio. Las repetirá después en dos ocasiones más, al comienzo de su pasión en Juan 18, 14 y al resucitar de entre los muertos Juan 20, 16. Para ser discípulo de Jesús se necesita saber buscar. El cuarto Evangelio muestra el discipulado como un progresivo descubrimiento de la persona de Jesús el Mesías, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Los discípulos fueron tercos en su búsqueda, por eso responden a la invitación de Jesús: vengan y lo verán. Ellos fueron a donde el Maestro vivía y se quedaron con él. La mención de la hora del día en que este encuentro sucedió, como las 4 de la tarde, muestra la amorosa devoción con la que el primer llamado era recordado por estos discípulos. La convivencia con Jesús es algo esencial para reconocerlo y confesarlo como Mesías. El encuentro con Jesús transforma la vida de tal manera que implica una nueva vocación y misión, simbolizada en el cambio de nombre dado a Simón.
Como Pedro, todo cristiano recibe por el poder salvador de Jesús un nombre nuevo para vivir gozoso su vocación y su misión. Hasta aquí el comentario a las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado de los 3 pasajes, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía. Fiorisce il deserto, dove tu guardi, si rischiara il cielo, e in fondo al cuore torna il sereno.